En las últimas semanas, los ecuatorianos y ecuatorianas hemos sido testigos de cómo el gobierno nacional y algunos medios de comunicación reaccionarios vienen desarrollando una campaña de desprestigio contra el Magisterio Nacional. Cual shock mediático, se han dedicado a desprestigiar y desvalorizar la labor del docente, intentando mediante múltiples anuncios socavar la conciencia del pueblo con la idea que es el magisterio el culpable de los males de la educación. Pero afortunadamente, personas y organizaciones populares han mostrado su respaldo a los educadores. Nosotros expresamos nuestra solidaridad con el Magisterio Nacional debido a que, si bien es cierto, estamos de acuerdo con los procesos de evaluación para mejorar la calidad de la educación, no estamos de acuerdo con el tipo de evaluación que pretende imponer el ministro de Educación, Raúl Vallejo, una evaluación de carácter sancionadora, represiva, punitiva, que busca como objetivo fundamental convertirse en un instrumento para justificar el despido masivo de los maestros. Estamos de acuerdo con el planteamiento que hace la Unión Nacional de Educadores, que la evaluación debe ser una evaluación de carácter diagnóstica, una evaluación no sancionadora, una evaluación con previa capacitación del sistema integral de educación pública, entre ellos el Ministerio de Educación, de tal manera de que esto no se convierta en un elemento para justificar y para legalizar el despido intempestivo de los maestros. La Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, la CUBE, estamos inconformes y preocupados por el proceso de evaluación o mal llamada evaluación a la cual ha llamado el gobierno nacional, pretendiendo desconocer los derechos constitucionales al trabajo que tiene la Unión Nacional de Educadores y en consecuencia el magisterio. Nos preocupa como organización barrial el hecho de que en los próximos meses se pueda convertir a las escuelas fiscales en un caos que va a perjudicar la educación de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Por lo tanto, la CUBE rechaza la forma en la que el gobierno pretende evaluar a los maestros y apoyamos la lucha decidida que ha emprendido la Unión Nacional de Educadores para resistirse a esa evaluación y para cambiar la metodología que está utilizando el gobierno. Está bien hecho la concentración porque ellos se merecen el respeto y la consideración, principalmente por la sencilla razón de que tienen años educando la educación a la niñez. Por medio de ellos nos hemos educado, por medio de ellos se ha educado hasta el presidente de la República y no sé por qué ahora quieren hacer una petición sobre un evalúo. Está bien, yo no me aparto del evalúo, pero deben hacer conciencia, ¿no?, a las peticiones que se le van a hacer. Entonces, para mí, yo respaldo a los maestros y los padres de familia, estamos respaldándoles a ellos. Tengan la plena seguridad que nosotros estaremos con ellos. El Ministerio de Educación, con Raúl Vallejo a la cabeza, no se ha preocupado en resolver un sinnúmero de falencias que aún afectan a la educación. Infraestructura deteriorada y partidas docentes no entregadas son claros ejemplos de esto. Señor Ministro y Presidente Correa, todos los ecuatorianos y ecuatorianas estamos convencidos de que solo con evaluar al sistema educativo en su integridad se podrán resolver las falencias que lo aquejan, pero siempre que la Constitución se cumpla y se respete al gremio de los educadores.